Parto primero saludando a todos, espero que todos estén muy bien, que les interese el tema. Agradezco la oportunidad a la universidad por haberme invitado, algo que en mi época de estudiante nunca pensé que se iba a dar. Y bueno, les comento, yo, como decía en la introducción, soy ingeniero, soy exalumno de la universidad y desde que estoy en mi experiencia laboral me he dedicado más de 20 años, o 20 años a esta altura, al tema de los gases en general. Y dentro del amplio espectro de aplicaciones y uso de los gases, me ha tocado participar en varias de hidrógeno puntualmente, que hasta el momento en Chile no hay hidrógeno verde, pero el gas en sí es el mismo. Eh, y ahora les voy a contar una experiencia de una aplicación, de un desarrollo que se empezó a generar acá y finalmente se detuvo por motivos de un poco de temor al hidrógeno, a lo que implica el hidrógeno, y con el tiempo eso, ahora con el tema del hidrógeno verde, se está como un poco haciendo más masivo y la gente en la industria le empieza a perder más el miedo. Esta es una aplicación que no se ha hecho al nivel de que se hizo en Chile en ninguna otra parte del mundo. Hicimos una reducción en el proceso de refino, una reducción en el proceso de refino de cobre con hidrógeno en un horno de la fundición Codelco-Ventana. ¿Ya? Yo voy a empezar con la presentación. Y voy a hacer una breve introducción al proceso de la pirometalurgia. ¿Ya? Aquí vamos, ¿ya? Bueno, el hidrógeno como agente reductor en el proceso de refino de cobre. Y yo les voy a contar mi experiencia. Para los que no estén familiarizados con la pirometalurgia del cobre, acá les voy a hacer un breve resumen de cómo se produce el cobre que todos conocemos ya en su estado como cable, como barra, como cañería, etc. Bueno, parte del proceso de extracción primero, luego viene el proceso de chancado, luego molienda, donde se obtiene el concentrado de cobre, ¿no? El concentrado, un compuesto de cobre, fierro y sílice y azufre principalmente, es el cobre que tenemos acá en Chile. ¿Ya? Este concentrado viene húmedo después de un proceso de flotación y pasa a un proceso de secado, en el cual el concentrado viene un 20, un 30%, tiene un 20, un 30% de cobre. ¿Ya? Este cobre, una vez seco, se pasa a un proceso de fusión. El proceso de fusión hay varias tecnologías. Acá en Chile las más comunes son el Utucumpo, el horno flash, convertidor teniente, el convertidor Noranda. Convertidor teniente es un desarrollo nacional. ¿Ya? En esta etapa de fusión se obtiene metal blanco, el cual posee, entrega finalmente un producto que se le denomina mata, metal blanco, que tiene un 50-70% de cobre. También se genera escoria que tiene un porcentaje aproximado de un 6% de cobre, la cual se va a un proceso de limpieza, porque todavía este producto se puede reutilizar. Se limpia escoria. También se producen gases, ¿ya? El azufre que se produce aquí, producto de la alta temperatura a la cual está sometido el cobre, donde se funde y se torna líquido, eh, produce que el azufre se gasifique a alta temperatura y se va a una planta de tratamiento de gases donde se obtiene ácido sulfúrico. El metal blanco
que sale del proceso de fusión pasa a un proceso de conversión, en el cual ya obtenemos cobre blister, que es un cobre más puro, que tiene entre un 98 y un 99% de pureza. Aquí también se genera escoria, que tiene entre un 6 y un 8% de cobre, la cual también tiene un alto porcentaje, y pasa a un horno de limpieza de escoria, que luego se hace recircular y vuelve al horno de conversión eh, la, el cobre que se rescata, y la escoria se va a los botaderos. En los procesos de fusión y conversión son distintos, pero lo que se hace es inyectar oxígeno o aire enriquecido con oxígeno para ir sacando el azufre que tiene el cobre, que viene desde el concentrado. Y ese azufre se va a también, todo el azufre de ambos procesos se va a la planta de tratamiento de gases y se obtiene ácido sulfúrico finalmente. Bueno, el cobre blister que sale del proceso de conversión llega al proceso de refino, que es donde nos vamos a centrar ahora, y aquí es donde obtenemos el proceso de refino. El cobre eh, sale a una pureza de 99,8, 99,5%, y se va a un moldeo, que es ahí en la foto, en la imagen, la de más abajo se ve cómo salen los ánodos de cobre, que es el proceso posterior al moldeo, y después se va a un proceso de electrorefinación donde ya se obtiene cobre de un 99,99%. Bueno, en las etapas del proceso de refinación, que era lo que les decía, tenemos en los hornos de refino, o hornos de ánodo, que es un proceso similar. Eh, Primero se recibe el cobre blister con un porcentaje de azufre de alrededor de un 0,01%, y de oxígeno de un 0,0 o de un 0,5%, perdón. Este cobre blister es mediante fundente y aire es refinado, es oxidado. El aire le entrega el oxígeno para que el azufre que queda en el proceso, que queda en el cobre blister que está en el horno, se eh, reaccione y el oxígeno se lo lleve en forma de ácido de SO2. Y esto se va posteriormente a la planta de tratamiento de gases y se transforma en, en ácido sulfúrico. También se le agregan fundentes para extraer las impurezas que van quedando de los procesos anteriores, que son fierro, sílice, algo de arsénico, plomo también. Y este cobre se genera una escoria que se va a los botaderos, y el cobre ya, ese baño de cobre se mantiene dentro del mismo proceso, dentro del mismo horno, y pasa al otro proceso que es reducción. El cobre, antes de pasar a reducción, saliendo del proceso de oxidación, ahí se indica que tiene un porcentaje de azufre, que es lo que se busca en la etapa de oxidación, reducido a un 0,002% a un 0,005% de concentración de azufre en el baño. Sin embargo, el oxígeno, por el hecho de haber inyectado aire o aire enriquecido con oxígeno, aumentó. Lo pueden ver ahí, un 0,7 a un 1% de oxígeno contigo. Y en la etapa de reducción, finalmente, se inyecta por lo general hidrocarburo, gas licuado, gas natural, querosene, diésel o fuel oil, para que el hidrógeno que contiene este hidrocarburo reaccione con el oxígeno, generando vapor de agua y bajándolo reduciendo esa concentración que tiene el cobre en el interior. Bueno, también en esta etapa se generan gases, también se genera escoria, porque no solamente, bueno, las impurezas que tienen los combustibles que les mencioné, también tienen otros residuos que se van como forma de escoria o forma de gases. ¿Ya?
Entonces aquí donde entra a actuar el oxígeno, que podría reemplazar a estos hidrocarburos que hacen que reducir el nivel de oxígeno en el producto final, que deberíamos tener entre un 0,1 y un 0,2% de oxígeno. Como les decía, aquí el hidrógeno entra como agente reductor, donde el oxígeno, el óxido cobre que esté presente dentro del baño de cobre reacciona con el oxígeno y genera cobre más vapor de agua. Por lo tanto, es bastante limpia la combustión la emanación de gases. Como vamos a ver más adelante, es bastante amigable desde el punto de vista ambiental, ya que es evidente los humos, los humos, bien digo, que se generan en el proceso convencional versus lo que se genera utilizando hidrógeno. Bueno, esto también genera una energía que ayuda a mantener la temperatura dentro del horno. En general, el proceso de refinación tiene alrededor de 1200 grados Celsius, se utilizan desde la fusión hasta el proceso de moldeo, para que se mantenga líquido y no solidifique el baño. En este caso de aplicación puntual que les comentaba, es el horno refino a fuego de Codelco Ventanas, antes en AMI Ventanas. ¿Ya? El horno que ustedes ven en la foto es el cual se realizó este desarrollo y se hicieron las pruebas. Un horno de forma cilíndrica, horizontal, tiene 4 metros internos de diámetro y tiene un largo de 9 metros, bastante largo. Tiene una capacidad de producción de 200 a 200 toneladas, a 220 toneladas por día. Bueno, la producción de ánodos es el proceso siguiente donde se moldea. También ahí se pueden producir hasta 400 toneladas por día. El combustible que se utiliza es el gas natural. De hecho, yo cuando comencé trabajando, eh, trabajé en la conversión a gas natural de Codelco Chuquicamata, Codelco Teniente, en AMI Ventanas en esa época, esto estoy hablando del año 2001 aproximadamente, por lo tanto conocía bastante bien todos los sistemas de combustión que ellos poseían. Tienen también un combustible respaldo en caso de que fallara el suministro de gas natural de diésel. Pueden hacer un cambio en el uso de los quemadores. El consumo de energía son 4,9 megawatt hora. Tiene la reducción, bueno, como les comentaba antes, el porcentaje de O2 o las ppm de oxígeno andan en el orden de las 7000 y finalmente el producto que entrega, el cobre que sale de este horno, tiene alrededor de 1000 ppm. Para reducir, se utiliza un sistema de tobera. ¿Ya? A continuación, aquí hay para que vean cómo es el horno internamente. Acá en este agujero se inserta el quemador, el cual su función principal es mantener la temperatura del horno cuando no se está en el proceso de reducción, cuando se está cargando, básicamente. Tiene una boca de carga acá, que es por donde se ingresa el cobre con una olla gigante que las mueven con unos puentes de grúas tremendos dentro de la planta, cargan el cobre, lo vacían, y a medida que van llenando, con el quemador van manteniendo la temperatura del horno, de tal manera que no se enfríe. Tiene un circuito de enfriamiento en esta boca, que es para evitar que se funda en el momento de la carga, porque, como les digo, se carga con una olla muy grande, y no tienen la precisión que uno puede tener al trasvasijar un vaso a otro. ¿Ya? Se manejan a distancia y chorrea un poco el cobre, pudiendo generar que esto se deteriore. Tiene una aislación refractaria, por lo general son ladrillo refractario, cromomagnesita, que son los ideales para este tipo de aplicación. Y aquí se ven los agujeros por donde están las toberas, que están bajo el nivel del baño. Si ustedes se fijan, hay un cambio de color
en el recubrimiento refractario y que indica el nivel del baño de cobre. O sea, toda esa superficie, o sea, ese volumen bajo esa línea está con cobre en estado líquido. Y por ese punto, donde se ven los agujeros de las toberas, se inyecta el hidrocarburo o, idealmente, en el futuro sea hidrógeno, para generar el burbujeo que se ve acá y agite el baño de tal manera que el gas entre en contacto con con el cobre líquido, se vaya agitando, vaya recirculando, y de esta manera se mezcle lo mejor posible para que arrastre la mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Y bueno, y por este otro extremo, este horno puntual, el que está en Ventanas, tiene una evacuación de gas, ¿no? Bueno, aquí está en corte, como les decía, se ve el baño de cobre, las burbujas y cómo actúa la tobera. Bueno, acá tenemos una comparación del proceso con gas natural y con hidrógeno. Tenemos las ecuaciones que nos muestran cuáles son las reacciones que se producen, ya el consumo de energía del general gas natural, que es 1,1 kilowatt por metro cúbico. Eh, Exige una alta temperatura del metal, tiene una reacción más lenta, o en realidad más lenta después de hicimos las pruebas, porque el proceso estándar de reducción dura aproximadamente 3 horas. Vamos a ver más adelante que se reduce ese tiempo. El tiempo de retención es limitado para el hidrógeno en el horno. Tenemos el rendimiento de los hidrocarburos es bajo, porque se le inyecta más, el hidrocarburo tiene más impureza, por lo tanto afecta a la calidad del producto, del cobre que se obtiene, y además te genera problemas ambientales por las emisiones y eh, por las impurezas que tiene el hidrocarburo propiamente tal, ¿ya? En cambio, el hidrógeno, perdón, el hidrógeno tiene una reacción directa, porque solamente va a reaccionar el hidrógeno con el oxígeno, suministra una energía al baño de cobre, por lo tanto reduce el uso del quemador. No es necesario encender el quemador para mantener la temperatura, y, por lo que ya habíamos comentado, no genera problemas medioambientales. Junto con el hidrógeno se inyecta con una mezcla de nitrógeno, que es un gas inerte. Eh, Se inyecta hidrógeno con nitrógeno porque cuando hicimos las pruebas no teníamos certeza. El papel nos decía una cosa, pero al momento de hacer las pruebas eh, teníamos que ir con un gas inerte para no inyectar directamente el 100% de hidrógeno. No sabíamos de qué manera podía reaccionar en terreno, digamos, en la práctica, ¿ya? Y bueno, además el nitrógeno va a favorecer a la cinética de las reacciones químicas porque ayuda a generar más turbulencia dentro del baño de cobre. Para esta aplicación se plantearon los objetivos que más o menos veníamos conversando, que son mejorar la eficiencia de reducción de oxígeno y llegar a las 1000 ppm aproximadamente de oxígeno dentro del baño de cobre. Reducción de los tiempos de reducción, valga la redundancia, minimizarlo o bajarlo. Se buscaba reducir el costo también, y obviamente atacar lo que son los problemas de contaminación que genera, que sabemos que ahí en la zona de Ventanas, Puchuncaví, siempre están con noticias al respecto. Bueno, hicimos un diseño de la instalación, un PIN-ID que es bastante básico para lo que debería haber sido realmente la aplicación, pero finalmente
hay temas de costo que se involucran. Yo en esa época trabajaba en una empresa que suministraba gases, eh, y, y de repente vienen directrices superiores y que hay que ingeniárselas con lo que uno tiene, ¿no? A lo que voy es el tema de seguridad, o más bien quizás tengo una formación profesional, que cuando, como les digo, trabajé inicialmente en una empresa que hizo la conversión a gas natural de Codelco, y otras fundiciones de cobre, eh, y teníamos un estándar bastante alto para el diseño de los trenes de gas en cuanto a seguridad, de tal suerte de evitar cualquier tipo eh, de problema operacional que dañe o problemas de seguridad. ¿Entiendes? Bueno, en este caso, como les digo, se hizo un diseño bastante básico, acomodándose al costo que había, que para mí no era el ideal, pero era funcional, ¿ya? En el cual había un estanque de nitrógeno que estaba en la fundación existente, que tenía su propio panel de regulación y control de los gases. En caso del hidrógeno, como eran pruebas, no se instaló un estanque, sino que el camión o el tráiler que reparte, que distribuye en los distintos clientes el hidrógeno, llegaba, se instalaba y se conectaba mediante un flexible a un manifold de reducción de presión, básicamente porque este tráiler trabaja a unos 180 bar y aquí lo reducíamos a 4 bar. Y esto se iba ya a la planta, al sector donde estaba el horno de refino, donde teníamos un panel de mezcla. Y ahí se generaba la mezcla de los dos gases, controlábamos los porcentajes que queríamos lograr de la mezcla, y finalmente se iba al horno de refino y se inyectaba por toda era esta mezcla de hidrógeno-nitrógeno. Para llegar a esto, por lo que implica trabajar en Codel con una minera, se hicieron muchas reuniones, se fue eh, mejorando, se hicieron HAZOP, de tal manera de hacerlo lo más seguro posible. Este es el emplazamiento de la instalación. Acá es una vista aérea de la planta fundición, de nave de ventana. Aquí está la nave, que está en azul. Nosotros en este sector, que es justo atrás de la planta de metales nobles, instalamos nuestro manifold de hidrógeno. Aquí en este sector también se instalaba el camión que traía el hidrógeno, y se instaló un piping de aproximadamente 120 metros hasta llegar a un panel de mezcla que estaba a unos pocos metros, 5 metros, 6 metros del horno de refino, que está dentro de la nave. ¿Ya? Y hasta ahí, y en este punto se generaba la mezcla, el estanque de hidrógeno, que me parece que es ese punto blanco que se ve ahí sobre la U. Internamente ellos, dentro de sus procesos, ya tenían un arranque de nitrógeno que llegaba por el sector. Por lo tanto, no, llegar hasta el panel de mezcla no fue más que unos pocos metros de cañería. Bueno, el emplazamiento, como les digo, eh, fue fue un poco parafernalico, por decirlo así, la partida, las tres ensayos, las tres pruebas que pudimos hacer. Eh, la gente de Codelco hacía todo un operativo, eh, llegaba a ser un poco chistoso. Un operativo, ponía a la gente de la brigada de emergencia, de la brigada contra incendio, y era casi un desfile de ambulancia, incluso carros de bomberos, la gente de la brigada marchando al lado del camión que traía el hidrógeno. Es un camión que circula por la calle libremente, y bueno, llegaba hasta el punto y después hacían la prueba. Y esto es porque ellos yo más que respeto, le tenían miedo al hidrógeno, tenían mucho susto de que pudiera pasar algo. Y bueno, no es así. Tomando las precauciones con los gases en general, cada gas tiene su riesgo asociado. No, si se toman las precauciones, no hay mayor problema. Bueno, los resultados. Se hicieron tres ensayos, tres pruebas. Ahí están las fechas, ahí están los consumos.
o los flujos que inyectamos, y los tiempos que tomó cada uno, junto con cuál era el nivel de oxígeno y azufre al final del baño. Podemos ver que en la primera, donde hicimos una prueba, partimos de a poco, digamos, con un 31% de hidrógeno y un 69% de nitrógeno, llevó alrededor de 3 horas. ¿Ya? Bajó el nivel de oxígeno, pero no fue lo suficiente para llegar a lo que estábamos buscando, que llegara a las 1000 ppm. Y el azufre bajó bastante. En la segunda fecha, inyectamos una proporción 40% de hidrógeno, 60% de nitrógeno. Estuvimos cerca de las 2 horas de proceso. Bajamos a las ppm que se requieren o el adecuado para un producto de calidad del oxígeno, y las ppm de azufre también se bajaron, redujeron bastante. Y en la cuarta fecha ya ahí fuimos una proporción equivalente, 50-50 hidrógeno-nitrógeno. Llegamos también muy cercano a las 1000 ppm de oxígeno y también logramos reducir el azufre. Las temperaturas básicamente se mantuvieron dentro del mismo rango, tendieron a subir porque el hidrógeno genera o libera harta energía en el proceso de la reacción, pero eso, la idea es que no subieran tanto, pero finalmente en todos los procesos, cuando uno parte, tiene un periodo de ajuste donde va buscando la forma de llegar al óptimo. Esto, como digo, fueron pruebas y se hicieron estas pruebas y se pararon porque en esa oportunidad la idea era hacer unas 10, 12 pruebas y cada vez ir pudiendo afinar más, pero el gerente en ese momento de la fundición recibió un llamado, al parecer de Alemania, de algún investigador o algún científico, la verdad no lo sé, que se enteró que estábamos haciendo este tipo de pruebas y le dijo que esto era muy peligroso, eh, y que tenía un riesgo muy grande, qué sé yo, y como por eso les decía la parafernalia que hacían, porque le tenían mucho miedo al hidrógeno, y este caballero paró inmediatamente el proceso y bueno, no pudimos seguir haciendo más pruebas. Pero los resultados son buenos, o sea, evidente. En el último, en el, ul- en la última fecha redujimos incluso a menos de 2 horas el proceso. Acá tiene una imagen que compara el proceso estándar con gas natural y el proceso con hidrógeno. Es evidente eh, el nivel de humo en lo que baja. Eh, Esto ya, lo que se veía es un mito blanco, es solamente vapor de agua, no es otra cosa. Quizás puede tener alguna pequeña impureza, pero es demasiado bajo. En cambio acá es evidente el hollín, que puede arrastrar algo de carbón, qué sé yo, y hasta incluso azufre, que, 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 que poseen los hidrocarburos convencionales. Esta es una vista del horno cuando se hacía una reducción normal. Se puede ver una llama muy grande que produce harto humo. Aquí no se aprecia en la foto por la luminosidad que tenía la llama, y bueno, la cámara no lo capta. Y hay otra que se produce con hidrógeno y se ve una llama mucho más esbelta, es más limpia también, indudablemente se ve humo ahí porque la fundición está llena de humo, es bastante poco amigable en realidad el ambiente dentro de una fundición. Para los que la conocen van a entender. Acá tenemos, bueno, parte de los resultados, las pruebas que se hicieron, en los resultados de cada fecha.
con cómo se redujo el contenido de azufre y el contenido de oxígeno. Ya vimos que la primera, el oxígeno no se pudo reducir tanto, si en cambio el azufre. Y esta es la última que tuvo los mejores niveles de reducción de oxígeno, cuando se ocupó el 50-50, la mezcla. Las conclusiones de la prueba son las más o menos las que veníamos conversando y las que observamos ahí dentro de la tablita que les mostré. Se obtuvo un 50% de reducción de tiempo por lote. Por lo tanto, esta reducción de tiempo permite mejorar la productividad, llegando a 1.200 toneladas por mes. Hay menor utilización del horno reverbero, que me parece que ahora en este momento no tienen el horno reverbero, que era uno que estaba al costado del horno refino. Esto es producto de que permite mejorar los tiempos, mejora la producción, mejora la productividad. La potencia de los quemadores se pudo reducir, ya que no era necesario mantener tanto la temperatura, ya producto de la reacción que genera el hidrógeno, y por lo tanto genera un ahorro de combustible. No afectó al moldeo, o sea, se mantuvo como se hace siempre, el resultado fue el mismo en el proceso de moldeo, porque hay veces que al cambiar el proceso hay alguna pequeña diferencia que afecta al moldeo, los ánodos, qué sé yo, o se fracturan, o se le generan algún tipo de impureza al momento de solidificar. En este caso no lo afectó. Y además eh, redujeron evidentemente los gases contaminantes. ¿Ya? Esto es un poco mejor de los objetivos que se habían planteado, salvo el tema puntual, aquí no lo incluí, pero el costo en ese momento era aproximadamente un 10% más utilizar hidrógeno que la mezcla de hidrógeno con nitrógeno que utilizar el gas natural. Ese 10% por proceso. Ese 10% por proceso se pudo o se puede paliar, digamos, por el hecho de aumentar la productividad, dado que los tiempos se reducen. Y esto ya es como una reflexión, o más que reflexión, es cómo poder utilizarlo, el hidrógeno, el, eh, el hidrógeno electrolítico que se podría producir con energía renovable, ¿cierto? Además genera oxígeno y calor. Las fundiciones ocupan mucho oxígeno, ¿ya? Para los procesos en general, para los procesos sobre todo en fundición, se ocupa del proceso de fusión, el proceso de conversión, eh, en el mismo, incluso en el refino, en la etapa de reducción, perdón, en la etapa de oxidación también se ocupa, se enriquecen oportunidades el aire con oxígeno, y el hecho de tener una planta electrolítica y generar hidrógeno verde en una fundición podría hacer que el hidrógeno se utilice, entre otros procesos, eh, para la etapa de reducción en el horno de ánodo o en el horno de refino. El oxígeno se utilice para otros procesos de la fundición o otros procesos de la minera. ¿Ya? El hecho de generar allá mismo los recursos, a pesar de que algunas fundiciones tienen su propia planta de oxígeno, generaría menos transporte de los mismos productos, lograría que las carreteras tengan menos tráfico, se ahorra en contaminación por el mismo hecho de estar circulando. Y bueno, como les digo, el hidrógeno como reductor no genera emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se disminuye el contenido de azufre en los hornos y hace que la etapa de electrorefinación, que es la que sigue, que es donde ya se obtiene un cobre con un 99,99% de pureza, sea más eficiente. Y
Bueno, con esto termino mi presentación, termino de haberles contado de esta historia, más que historia de este desarrollo que logramos hacer, eh, que lamentablemente no pudimos seguir mejorándolo y espero que ahora con el boom del hidrógeno verde se pueda continuar. Hay muchas otras aplicaciones en Chile, de hecho yo he hecho varias de hidrógeno en otras industrias y funcionan bastante bien, sobre todo en las industrias de los aceites refinados, Watts, Camilo Ferrón. eh, hay varias que, y ellos trabajan con hidrógeno, tienen estanques de hidrógeno de una capacidad de almacenamiento de 8.000, 9.000 metros cúbicos, y funcionan y han funcionado, no sé, pues la primera que yo hice en gran escala fue en 2007, por 13 años mayor, sin mayor problema, salvo haciéndole las mantenciones pertinentes. El hidrógeno, bueno, laboratorios que funcionan con hidrógeno, en otra escala obviamente, pero no hay que tener miedo al hidrógeno, hay que saber trabajarlo de forma adecuada, con seguridad y ser prolijo en el trabajo en el fondo. Eso, esa es mi experiencia, y espero que les sea útil. Si tienen alguna inquietud, bueno, me pueden contactar. Gracias, Francisco. No sé si podemos dejar de compartir la presentación para que Sí, estemos claro. todos. ¿Sí? Dame Gracias. un segundo, por favor. Gracias. Ya, ahí está. Ya. Y tu cámara para que te Ahí, veamos. ahí lo Eso. tengo. Jóvenes, ¿alguna pregunta a Francisco? Oye, pero con lo de jóvenes me excluiste a mí y al Donza. Cada cual, o sea, bueno, si tú no te eres joven de algo. Bueno, eso es distinto. Oye, Francisco, bueno, gracias. Solamente quería complementar que es cierto, hay un poco de temor, pero el tema del hidrógeno en piro, ahí recuerdo los colegas del Leuven en Austria, una universidad que está bien dedicada a la parte metalúrgica. Hace tiempo atrás escribieron un artículo, no sé si tú lo tenías, entonces, que son todas las aplicaciones de hidrógeno, no sé, para la industria del cobalto, el cobre. Y para la audiencia, si alguien quiere, digamos, ver un poco más cómo se ha extendido esto, a lo mejor también, Francisco, no sé si conoces a la gente de Leuven en Austria. No. Entonces debemos compartir, pero ciertamente es un producto, es un insumo químico, o sea, no, Correcto. no en la petroquímica, el cracking catalítico, oye, si hasta la mantequilla con aceite de pescado se hidrogena para romper los enlaces, y esa famosa margarina Bonella sin enlaces saturados se hace con hidrógeno, o sea. Correcto, y hecho, yo diría, en casi todas las grandes productoras, he hecho la instalación del hidrógeno, o he participado yo al menos. Las conozco muchos procesos. Eh, el hidrógeno no hay que tenerle respeto, obviamente, tiene sus riesgos asociados, pero acá hay como un miedo cuando alguien le habla a alguien del hidrógeno. El camión No es así, hay que manejarlo bien. Bueno, pero bueno, en tu cuento corto, Claudia, no sé si, Aldonce, tú tenés el artículo, ¿no? ¿Lo podéis compartir o no? Creo que conversamos de eso. Ya, O lo sea, reenvío. no lo ocupan ahora, pero para que tengan el antecedente, tanto Francisco, yo creo que resume harto eso, ¿no? Porque aparte de la industria del cobre, está el cobalto, no sé qué y todo eso, así que yo creo que es interesante. eh, Eso, dejemos que pregunten con, ahí los estudiantes. Ahora perfecto. tengo una pregunta. Buenos días, Francisco. Rodrigo Hola. Paredes. Para la instalación de procesos donde utiliza el hidrógeno, ¿existe una regulación adecuada en Chile para eso? Para el hidrógeno, ¿Sí? ¿Para el manejo del hidrógeno? así como normativa, no hay. Eh, eh, la SEC, por ejemplo, solamente tiene como catalogado dentro de gases combustibles el GLP y el gas licuado. Por ejemplo, el acetileno no está considerado tampoco dentro de la normativa. Yo creo que
a futuro se va a integrar. Para proyectos de gran escala, por ejemplo, una minera, yo te aseguro que se va a trabajar de una forma, se trabajaría, porque ya se metería, digamos, la autoridad, se trabajaría de alguna forma como resolución exenta. Yo he hecho algunos proyectos en GNL Quintero, puntualmente, y que por X motivo queda fuera del rango que cubre la normativa de la SEC, y se trabaja como un proyecto especial, y finalmente la SEC hace una resolución exenta por ese proyecto. A la larga, si se van a empezar a desarrollar proyectos de hidrógeno, lo más probable es que pasen a ser como, al principio van a ser como proyectos especiales, se van a manejar de esa forma, pero con el tiempo, si el hidrógeno verde ya toma o agarra vuelo, digamos, se va a pasar como estándar, como se tramita hoy una instalación de gas natural, una GLP, etc. O sea, hasta ahora los permisos se los da la SEC a través de resolución exenta a un proyecto de uso de hidrógeno. Claro, claro, yo creo que de esa forma se va a terminar manejando. O sea, y eso si es que uno lo presenta, porque yo digo, una minera seguramente se va a querer asegurar y va a querer que la SEC intervenga y dé su opinión, digamos. Pero, por ejemplo, las instalaciones de hidrógeno, las que les comentaba de las plantas, las que refinan mantequillas, aceites con hidrógeno, no tienen, no lo regula la SEC, salvo la Ceremi, se mete un poco, pero más que nada en el hecho del almacenamiento, o sea, que el estanque tenga ciertas características, que esté a cierta distancia de un muro, ¿cómo se llama? De límite, que cumpla ciertas distancias con otro tipo no sé, de almacenamiento de sustancias, ese tipo de cosas. Eso es lo que ve la Ceremi, más que nada el almacenamiento. O sea, que el estanque o la central de suministro cumpla con ciertos parámetros. Pero la SEC de momento no está en eso. No lo fiscaliza, a menos que uno vaya y diga, oye, mira, quiero hacer esto, un desarrollo. Que hay que entender una cosa, que el hidrógeno es un insumo químico, y eso está regulado como insumo, como reactivo químico. Pero tanto combustible Está como, o fuel cell, eso no está regulado. se maneja como sustancia peligrosa en el decreto 43, y eso es lo que cubre la Ceremi, pero lo cubre como, netamente como almacenamiento de sustancias peligrosas. No hay un análisis del tren de válvula que se está utilizando, la seguridad que implica, qué sé yo, si tiene válvulas de seguridad apropiadas, si tiene algún sistema de enclavamiento, eso no se está regulando. Una pregunta con respecto a las partes de inspección y mantención de instalaciones, de instalaciones que manejan hidrógeno. ¿Se basan en las normas para otros combustibles gaseosos? ¿Qué normas se basan para diseñar el plan de inspección, por ejemplo? ¿La misma para gas natural? ¿Lo adaptan o toman otras? Mira, en mi experiencia, hay unas normas, hay normas que hablan del hidrógeno, de instalaciones de hidrógeno, pero, y que te entrega ciertas directrices, ¿ya? La EIGA, por ejemplo. Pero además, yo tengo ¿cómo decir? La experiencia de haber trabajado con la norma NFPA, con la norma australiana de gases, ¿ya? Y en general siempre yo no me aboco solo a una norma. Voy viendo varias que tengan que ver, por ejemplo, con el tema combustión, en este caso, y más o menos llego hay asuntos que no cubre una norma, y los cubre otra más detalle, y hago una especie de amalgama, por decirlo así, de ambas o de varias normas, y busco la mejor solución. Francisco, una consulta. ¿Mm? En el el ejemplo que mostrabas en el PPT, cuando se indicaba una producción extra de 1.200 toneladas por mes del producto, ¿esa producción extra estaba asociada a un horno o al complejo en particular? Claro, al horno. Eso es lo que
en función de la mejora que pudimos apreciar, ¿cierto? Se proyecta que ese horno podría llegar a producir esa cantidad. Sí, finalmente, el horno de refino es el último del proceso. Si le puede dar más tiraje a la fundación, a los otros procesos, a conversión, a fusión. Ese horno, si bien recuerdo, generaba 200 toneladas diarias, ¿no? Y Claro. entonces tendríamos una producción mensual y de esa producción mensual se aumentaría a 1.200 toneladas extras por la utilización de hidrógeno y nitrógeno en vez del gas natural. Mi duda apunta un poco a, no sé si ustedes en el piloto intentaron, digamos, moverlo, pensando en un beneficio no solo de un horno, sino también como de la planta en su totalidad. Porque claro, tenemos 1.200 toneladas extra mensuales, pero no, me gustaría igual, si fuese posible, entender cuál sería el consumo de hidrógeno para obtener estas 1.200 toneladas extra por horno, y si fuese posible saber cuántos hornos hay, en cierta forma, para entender finalmente cuánto hidrógeno mensual podría demandar el complejo completo de Codelco, digamos, para efectos de utilizar, digamos, esta iniciativa que parece bastante interesante en términos del negocio de ellos, digamos. Sí, mira, ellos, dentro de la fundición de Ventana al menos, hay un horno de mantención, un horno mantenedor, que es un horno que es como que hace de pulmón cuando el horno de refino no está siendo capaz de procesar todo lo que le llega, por lo tanto, trasvasijan parte o lo que va saliendo del proceso de fusión. Si el horno de refino está en operación, lo llevan a este horno de mantención, mantienen ahí, y a medida que va saliendo del horno de refino, sacan lo que tienen en el horno de mantención y lo van llevando hacia allá. Por lo tanto, ellos tienen un cuello botella ahí. En ese aspecto, esos 1.200 le aliviaría un poco y le daría más tiraje a la fundición. En el caso puntual de Ventana. Sí, sí, entiendo. Pero el consumo de hidrógeno mensual para ese horno, para que permita tener 1.200 toneladas extra del producto cobre, ¿cierto? ¿Se tiene una estimación preliminar de eso? ¿Cuánto? Mira, se podría estimar en función de por ejemplo, si tomamos en cuenta el hidrógeno de la mezcla 50-50, que fue como la mejor de las pruebas, le entregó mejor resultado, digamos, se podría hacer un cálculo relativamente rápido, tomando en cuenta que un proceso que dura 3 horas se reduce a 2. Por lo tanto, tiene un 60 te está ahorrando un 30% aproximado de tiempo. Y eso habría que multiplicarlo por el proceso diario. Actualmente tienen como 5 procesos al día. Hacen procesos totales de refino, desde oxidación, reducción, y se entrega al proceso de moldeo. Con hidrógeno se estaría, mira, así cuentas rápidas, podrían hacer, o sea, perdón, están haciendo 4 procesos por día, podrían hacer 5 procesos por día. Y eso habría que sacar la cuenta diaria, digamos, de cuánto era perdón, el consumo de hidrógeno en la prueba que fue un consumo de aproximadamente 3.000 normal metros cúbicos hora por día. Tenemos 5 al día, estamos hablando de 15.000 metros cúbicos día. Y esto trabaja 24/7. Al mes. Estamos hablando de 450.000 metros cúbicos mes, aproximadamente, o dentro de ese orden.
Muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra ¿Aló? pregunta? Ay, Sí, perdón, yo tengo otras dos preguntas. ¿El principal productor de hidrógeno en Chile hoy día es quién es? ¿Linde? Sí, Linde tiene el que más produce en este momento hidrógeno, sí, correcto. Y ¿Pero lo produce usando gas natural? ¿Cómo lo produce? Sí, lo produce con gas natural, con el cracking del gas natural. Y Mm. tiene una planta ahí en Concón, que está a un costado de la refinería de la ENAP. Vale. ¿Y el principal consumidor de hidrógeno en Chile? ¿Quiénes vendrían siendo? Bueno, de partida ENAP yo creo que tiene el consumo más grande, porque esa planta fue hecha para ENAP, básicamente, y lo que sobra se reparte entre otros clientes. Después vienen clientes más chicos a nivel industrial, eh, que son, por ejemplo, eh, Watts, que hace grasa o refina grasas con hidrógeno, Camilo Ferrón, eh, el- esos son como los más grandes en este momento, que le siguen y que son una escala bastante menos comparable. En Petrox también tienen, en Concepción también hay una planta de hidrógeno que produce para, para esa refinería, pero es más pequeña que la de Concón. Pero los principales consumidores de hidrógeno son las refinerías, las petroquímicas. Vale, muchas gracias. Francisco, hola, ¿cómo estás? Aldo por acá. Y con respecto a la utilización del hidrógeno en el proceso de refino, solamente se está utilizando en el proceso final de la anodización. Pero, ¿cuáles serían las conveniencias de utilizar el hidrógeno desde el proceso inicial, en la fusión? En la fusión, mira, básicamente el proceso de fusión podría, mira, no te podría dar una respuesta ahora así como exacta. Eh, O, yo, el hidrógeno como combustible podría, en el proceso de fusión, donde lo que importa ahí más que nada es generar que se licúe, digamos, el concentrado de cobre, que cambie de estado. Y para eso se necesita inyectarle o generar una alta temperatura que el hidrógeno podría ayudar. Finalmente, pero sería como, creo yo, según mi experiencia, eh, más que nada en la energía, en entregar la energía al proceso para que el concentrado cambie de estado. Porque eso es la primera etapa, después del proceso de fusión se le inyecta oxígeno para empezar a sacar el fierro, el sílice y sacar también el azufre, porque tiene el cobre que tenemos acá en Chile tiene un alto contenido de azufre. Y en los procesos de conversión, o de fusión y conversión, lo que más se saca o para obtener un cobre más limpio, es empezar a limpiarlo de oxígeno eh, de fierro y de azufre. Eh, Químicamente desconozco si el hidrógeno puede reaccionar o generar, o sea, tenga alguna reacción con el fierro. Eh, Me parece que no. Pero para complementar un poco, mira, lo que pasa es que la etapa previa de oxidación y desde el punto de vista térmico es exotérmica, es decir, genera calor. O sea, las fundiciones con las descargas de escoria es una fuente de energía térmica. ¿Ah? Hay un par de cosas, unos desarrollos que hemos hecho con recuperación térmica de la escoria y del punto de vista de energía, el principal problema que tiene la industria del cobre no pasa por combustible ni electricidad, pasa por energía térmica. O sea, si esta energía térmica la ocupamos en secado, en el concentrado, ahí ganamos, porque ahí puede ser interesante, Francisco. Lo que pasa es que más o menos se echan un camión más o menos en petróleo para los secadores, tanto rotatorios o secadores de leche fluidizado. Pero del punto de vista térmico, le sobra energía. La energía sobra en las plantas piro. La escoria salen a 1000 grados, 1200 grados. Entonces, energía y es mucha masa y se demoran en enfriar. Entonces, ahí hay una. De hecho, desarrollamos nosotros una tecnología para recuperarla en unas losas, una patente.
De hecho, disculpa, pero de hecho lo que limita el tamaño de estos reactores, de estos hornos, es que nos gustaría hacerlos más grandes, muchos, pero no hay cómo enfriarlos. Se sobra energía y el hidrógeno en etapas previas no es necesario porque es un proceso de oxidación. Ahí lo que uno inyecta es oxígeno. Entonces, toda planta piro está asociada a una. En el caso de Antofagasta está la Air Liquide, en el Teniente tiene su propia planta de oxígeno, pero sí posteriormente en la etapa de reducción, tanto por tiempo proceso y emisión de gases, el hidrógeno es súper atractivo, no tan solo en el cobre, hay otras plantas. Pero es un poco la parte técnica del proceso piro. Claudia, yo creo que deberíamos ir cerrando ya, ¿no? Por los tiempos. Sí, vámonos al Oye, break, agradeciéndole a Francisco. Sí, muchas gracias por tu Francisco, pero espérate, participación. antes que se vayan, pueden colocar su cámara, no sean tímidos. Si, Está muy tímido. porque necesitamos tomar una foto. Claudia tiene un problema con su cámara, no es que sea tímida. No, claro. ¿Quién es el Canoso? Ah, Franco el Canoso. Yo no lo conocí con. Claudio Leiva, me extraña, ¿dónde está Claudio Leiva? Claudio Ahí Leiva, César ya, Fernández. Claudio Paré, muy bien. Aldo no está peinado, parece. No tengo cámara. Estoy con la torre. Ya. Miche, qué aperrado Francisco del auto, ya, excelente, muy bien, ya. Y saluden, pues, ¿ah? Buena onda Ya. con hidrógeno. Eso, excelente. No, hidrógeno. Hidrógeno. Claudia, toma Ya, la foto. chicos. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Ya, váyanse al break y nos vemos en 15 minutos más. En 15 minutos más, sería 5 para la 1, ¿no? Perfecto. Exacto. Ahí volvemos con... Gracias. Gracias. Todos con Gracias, la Excel Francisco. abierto, ¿ya? Estamos Todos con Gracias, la Excel abierto Francisco. para un cuarto para la 1. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias.